Bueno, damos la gloria al Señor de que tengamos la oportunidad de conectarnos por este medio y compartir la palabra de Dios una vez más. Así que bienvenidos y demos gracias a Dios por esta oportunidad. Padre, te queremos dar gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de escuchar tu mensaje, Dios. Muchas gracias por cada persona que hoy escucha, Señor. Cada persona que dispone de su tiempo, Señor, quizás de su esfuerzo, Padre mío, para escuchar tu mensaje, Padre. Que seas tú hablándoles al corazón, Señor, fortaleciéndoles, animándoles, bendiciéndoles en gran manera, Señor. Yo oro y bendigo a cada persona que escucha este mensaje en este día, Señor. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, muy contento de cómo van las cosas. La verdad, Dios ha sido bueno, Dios está bendiciéndonos y estoy seguro de que Dios está bendiciéndoles allí en el lugar donde están, porque este ha sido un año de caminar bajo la gracia y el favor de Dios. Hemos podido ver su gracia sobre la vida de cada uno de los miembros de la iglesia, sobre la iglesia misma. Vemos cómo el favor de Dios realmente nos ayuda, nos apoya en estos tiempos. Así que contentos, agradecidos con el Señor por lo que Él está haciendo con su iglesia y con cada uno de ustedes en particular. Y bueno, hoy quiero que compartamos una palabra que tiene que ver con algo que Dios puso en mi corazón para que lo hagamos durante este mes. Y tiene que ver con que en este mes dediquemos este tiempo realmente para pues mirar algunos momentos de Jesús. Jesús interactuando con algunas personas y de lo cual creo que pues nosotros podemos sacar mucha sabiduría, mucha enseñanza, mucho deseo de Dios visto ahí en esos momentos de la vida de Jesús. Y claro, como todo, pues pienso que la manera en que podemos empezar es realmente en cómo es el encuentro con Jesús. Y por eso, pues hoy queremos titular a este mensaje sencillamente así: el encuentro, un encuentro con Jesús. Porque todo comienza ahí. Y bueno, yo para hablar del encuentro, hay muchos encuentros de Jesús o de personas con Jesús que pues lo marcan a uno, pero hay algunos que son mucho más relevantes por muchas circunstancias. Pero hoy quiero compartir uno que a mí me gusta mucho y que está en el libro de Lucas, en el capítulo número 19, y tiene que ver con el encuentro de Zaqueo con Jesús. ¿Y por qué? Porque pues Zaqueo realmente una persona que dice la Biblia que era pequeño de estatura, que era publicano, es decir, era recaudador de impuestos. Este hombre tenía algunas dificultades, pero la Biblia habla de este hombre de una manera muy especial que me gusta compartir, y quisiera compartir estos pensamientos con cada uno de ustedes. Y para eso pues vayamos a la Escritura. ¿Cómo inicia esta historia? Dice el libro de Lucas capítulo 19 versículos 1 y 2, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, ¿cierto? Me gusta la manera en que inicia realmente esto. Nos da alguna información acerca de Jesús, pero también acerca de este Zaqueo. Pues Zaqueo realmente dice en la Biblia que era un hombre jefe de publicanos, pero que también era rico. Y con ese concepto yo quiero que hagamos a manera de introducción alguna información que sí conocemos de cómo se desenvolvía la sociedad en los tiempos bíblicos, allí en los tiempos básicamente en los tiempos de Jesús, porque este acontecimiento tiene pues lugar en el tiempo en que el Imperio Romano gobernaba la región, gobernaba la provincia. Y pues en esta ciudad esta ciudad era una de las más, hay una ciudad más que era realmente, estaba bajo un control militar de Roma, y pues de alguna manera pues los impuestos era una manera en que se ejercía el control, y pues Roma tenía su manera de recaudar los impuestos. Ahora, dentro de la mentalidad del pueblo judío, pues darle los impuestos a Roma
en cierta manera, en cierta medida, eso ya se constituía como una traición hacia Dios, porque esa tierra se las había dado Dios. Y bueno, era en cierta manera, pues, yo creo que a nadie de los seres humanos les gusta y que agradable es ir y pagar impuestos, pero pagárselos a un pueblo que los tiene realmente oprimidos y de manera militar, pues, duele un poquito más, creo yo. Ahora, es importante también saber cómo era el método que el imperio romano recaudaba, cobraba los impuestos. Y es que los gobernadores romanos, ellos contrataban personas de la ciudad, personas del pueblo, personas de esa cultura, para que ellos mismos pues cobraran los impuestos, fueran ellos quienes recaudaran, que hicieran ese trabajo. Ahora, lo interesante, además de esta cosa, es que la persona encargada de cobrar los impuestos, es decir, este era el que se llamaba publicano, entre otras cosas, era el que se llamaba publicano, él pagaba realmente, como que compraba la capacidad o la posibilidad de recaudar los impuestos para los romanos. Y entonces, pues realmente recibía la autoridad legal para recaudar impuestos, de tal manera que si una persona le debía al imperio, vamos a decir 1,000 pesos, pues el publicano podía, pues decir, pues cobrar 1,500. ¿Por qué? Porque el excedente del impuesto que debía pagar al imperio, pues le correspondía o se lo quedaba el publicano, ¿cierto? O sea que realmente esa no era una manera como muy agradable de ganarse la vida, y pues era la persona la que determinaba realmente cuánto era capaz de arrancarle al contribuyente, a la persona que estaba pagando los impuestos. Y aunque pues los recaudadores de impuestos, yo creo que no son las personas más populares en la vida, pues sí creo que estos eran realmente, más que no simpáticos al pueblo, pues estos eran más bien como que repudiados por el pueblo. Por eso uno de los pensamientos, de los sentimientos ahí de este rechazo hacia estas personas, lo encontramos pues de manera como clara en el libro de Marcos, capítulo número 2, el versículo 16, ¿cierto? Marcos 2:16, la escritura dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, es decir, viendo a Jesús comer con esos recaudadores de impuestos, dice, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores, ¿cierto? Es decir, aquí hay pues intrínsecamente un repudio, pues un odio de alguna manera contra estas personas, ¿verdad? Así que pues estos no eran los más agradables, estos no eran los más lindos pues de la sociedad, ¿cierto? Eran personas bastante pues resistidas. Y vemos que pues la Biblia nos informa que este Zaqueo era un hombre publicano, pero además era jefe y era rico, y no nos habla eso algo de un poquito más de su condición moral, de su condición de trabajo. Este era una persona bajita de estatura, pero bastante complicado. Ahora, yo quiero que tengamos todas estas cosas metidas en la cabeza para ahora sí entrar realmente en lo que nos dice la Escritura, oiga, acerca del encuentro de Jesús con esta persona, con este Zaqueo. Y lo primero que yo sí creo, mis amados hermanos, es que al encontrarnos con Jesús, ese encuentro debe ser sinceramente deseado. Y este Zaqueo verdaderamente deseaba encontrarse con Jesús. Dice ahí en el libro de Lucas, el capítulo 19, ahora los versículos 3 y 4, avanzando en la historia, dice allí: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar
por allí. Bueno, pues tenemos que entender y tenemos que resaltar ese deseo de Zaqueo realmente de encontrarse con Jesús. Y es un deseo que yo creo que no era pasajero, que como que no era algo temporal, sino que pues él lo llevó a la práctica. Él sí quiso verdaderamente en acción, ponerse en acción para buscar de Jesús. Él lo hizo realidad en su vida. ¿Por qué? Porque Zaqueo quiere aprovechar la única oportunidad que tiene de conocer al Hijo de Dios. Ya que Jesús pues dice aquí la Biblia que estaba de paso por Jericó. Él no había venido ahí para quedarse, él estaba, como decimos a veces, él estaba entrada por salida, ¿cierto? Y entre otras cosas vale la pena que cuando vemos el capítulo completo del libro de Lucas, en capítulo 19, pues nos enteramos de que aquí Jesús está a una semana de llegar a Jerusalén y pues ser allí crucificado. O sea, Zaqueo no tenía muchas oportunidades de ver a Jesús. Esta era la única vez, la última vez que Jesús iba a estar realmente en Jericó, en su pueblo, en el pueblo de Zaqueo. Así que él no podía desaprovechar esa oportunidad de conocer a Jesús o de verlo. Ahora, pues Zaqueo había escuchado seguramente hablar de Jesús, la fama de Jesús se extendía, todo ese rincón allí del Imperio Romano, ese rincón en Judea, pues Jesús era bastante conocido, la sociedad realmente hablaba, ¿con base en qué? En los milagros que él hacía, en las cosas que él resolvía, que él sanaba, que él hablaba con autoridad. El movimiento de Jesús realmente no era desconocido y pues para Zaqueo tampoco, de tal manera que pues despertó en Zaqueo esa curiosidad de querer conocer a Jesús. Él había escuchado quizás que Jesús sanaba a las personas. Él había quizás escuchado que Jesús hacía milagros y ahora pues Zaqueo sí procura, quiere conocer a Jesús, desea, anhela, él quiere conocer a Jesús, él quiere conocer al Hijo de Dios. Así que, hermanos míos, el primer paso para tener un encuentro con Jesús es desearlo de corazón. Es que lo deseemos, es que lo anhelemos, que anhelemos conocer al Señor. Y ese debe ser un deseo práctico. ¿Cuántas personas, o quizás usted mismo, no sé, mi amado hermano que escucha, cuántas personas nos dicen, me gustaría acercarme al Señor, quisiera conocer los caminos del Señor, desearía ser cristiano, pero todo se queda ahí, en anhelos, en pensamientos, en deseos, pero sin decisiones, sin entrega? Además, si miramos la Biblia dice que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad, ¿cierto? Amados, tiene que haber ese deseo que nos anima realmente a buscar de Jesús. El conocer a Jesús debe ser realmente deseado. Y aquí, mi amado hermano, es uno de los puntos claves que yo sí veo en el encuentro de Jesús con Zaqueo. ¿Por qué? Porque ese deseo de Zaqueo de conocer a Jesús lo llevó a vencer una cantidad de obstáculos que estaban en su camino. ¿Y cómo vemos los obstáculos? Pues si miramos la definición que la Biblia da acerca de Zaqueo, pues vamos a encontrar que realmente pues este hombre sí tenía muchos problemas y muchas dificultades para llegar hasta Jesús. Y quiero referirme básicamente a algunos que son muy generales, pero número uno quiero referirme al título que la Biblia le da: jefe de publicanos. Hágame el favor, si el publicano ya era de por sí odiado, ¿cómo será el jefe? Es decir, el jefe de la banda, de aquellos recaudadores de impuestos, de aquellos odiados. Así que, pues este era jefe, ¿por qué? Porque tenía a cargo algunos otros pillos de estos que cobraban impuestos, ¿cierto? Y que pues estrangulaban a las personas para poder sacar una buena tajada. Además que la Biblia nos dice que era rico, y esa fortuna yo creo que pues tenía un origen no muy sano.
Ahora, pues jefe de publicanos, hoy día nosotros pensamos en las personas que recaudan los impuestos y sí pensamos en una institución muy respetable, muy técnica, con personas con un conocimiento de la ley, de los tributos, de todas las finanzas, de contabilidades y todas esas, y personas que tienen su trabajo en recaudar esos impuestos, ¿cierto? Y aun cuando no son los más populares de la sociedad, pues uno no puede decir que son odiados, ¿verdad? Pero en el tiempo de Jesús, estos publicanos, como ellos sí, pues, por la norma que daba Roma, de que ellos podían el excedente del recaudo quedarse con él, es decir, su salario, su sueldo, su ingreso, su utilidad estaba en la capacidad que tenían de apretar a las personas para sacarles más del dinero que debían. Pues eso realmente inducía de una manera clara hacia la corrupción. O sea, eran personas que además eran corruptos. Entonces, este Zaqueo no solamente era un corrupto, sino que era jefe de corruptos. Así que, pues este hombre era de los más repudiados de la sociedad. Y pues además de que era jefe, pues imagínense, tenía autoridad sobre otras personas con esas mismas costumbres. Entonces, este Zaqueo, pues la verdad no creo que haya sido la persona más simpática de allí de Jericó. Yo creo que este era bastante odiado. Además, un poquito especulando, pero pensemos, si este era jefe de publicanos, pues este tenía autoridad, ¿cierto? Este tenía influencia, quizás sobre el mismo gobierno, quizás tenía una relación ahí con el gobierno romano, de alguna manera que pues eso lo hacía estar por encima de la sociedad y de alguna manera generar orgullo en él. A mí no me parecería para nada extraño que Zaqueo fuera una persona pues en sí misma orgullosa, ¿cierto? Porque a la larga tenía privilegios quizás que pues los otros no habían logrado. Ahora, me llama la atención esto de jefe de publicanos, porque es que es la única parte en la Biblia, el único miembro de toda la Escritura que tiene ese título. Ese título de jefe de publicanos no lo encuentra usted más aplicado a nadie. Realmente este sí es excepcional y yo creo que la Biblia permite eso para que usted y yo hoy podamos comprender que este Zaqueo realmente era odiado. Este no era el más simpático. Ahora, tenía ese obstáculo ahí, su condición, su trabajo, su título que tenía. Pero además la Biblia nos habla de su descripción física. Él era pequeño de estatura y es importante, yo creo que nos fijemos en esto porque la manera como funcionaban las cosas en ese momento y conociendo la situación particular de que este Zaqueo era odiado, era repudiado por el pueblo, entonces podemos decir confiadamente que la multitud que se iba reuniendo para poder ver a Jesús, pues no le iba a facilitar el camino de llegada a Jesús, a Zaqueo de ver a Jesús. Yo no creo que hubiera un solo miembro de la multitud que quisiera correrse para que el señor Zaqueo pues pudiera acceder al conocimiento del Señor. Yo no creo que alguno le dijera, ay, como tú eres tan pequeño, ven hasta aquí adelante, o venga, me lo monto a tuntún para que pueda mirar ahí al Señor cuando el Señor pasa. Yo creo que ninguno realmente estaba dispuesto a facilitarle el camino a él. Y como era pequeño, pues no había manera, necesitaba hacerse en la parte de adelante, pero nadie le iba a facilitar ese camino. Ahora, nuevamente, pensando, pero ¿no les parece a ustedes que una persona como Zaqueo, pequeño de estatura, metido entre la multitud, más bien corre serio riesgo? Porque ahí en la multitud donde todo el mundo está pendiente de lo que está pasando enfrente, pues muchas personas malas pueden hacer cosas feas, cosas malas, y nadie ni siquiera lo va a notar. De manera que Zaqueo meterse en la multitud también le era riesgoso de su vida. Cualquiera podía atentar contra él ahí en la multitud y nadie realmente, pues ni siquiera lo notaría.
Entonces la multitud, su estatura, entonces su título, pues eran obstáculos que Zaqueo tenía para llegar a Jesús. Yo no sé si usted tuviera esas dificultades, esos obstáculos para acercarse al Señor, pues usted insistiría o lo querría verdaderamente hacer. Y pues aquí la Biblia sí nos dice que Zaqueo pues procuraba ver a Jesús. Hermanos míos, Zaqueo procuraba conocer del Señor Jesucristo. Dice ahí la escritura, capítulo 19, versículos 3 y 4, dice, procuraba ver quién era Jesús. Él procuraba, es decir, él sí hizo, él trató, él intentó y él consiguió realmente ver a Jesús. Quizás él venía brincando, quizás él venía saltando a ver de qué manera podía hacerlo, pero la única manera que él encontró fue realmente subirse, y dice aquí, a un árbol sicómoro, para poder ver a Jesús. Eso fue lo que hizo. Zaqueo venció los obstáculos que tenía para poderse acercar al Señor. Zaqueo lo hizo, Zaqueo de verdad lo deseaba. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos solamente en el deseo? Pero no damos el paso. Él corrió, él se subió en el árbol, y pues, hermanos míos, podemos ver que para vencer las barreras necesitamos ponerle amor al asunto, desearlo verdaderamente. Y yo sí quisiera que tú miraras en tu propia vida, ¿cuáles son las barreras que te impiden llegar a Jesús? ¿Cuáles son los obstáculos que tú tienes para llegar al Señor? ¿Qué es lo que te imposibilita? ¿Qué es la barrera que te impide llegar hasta el Señor para poderlo recibir como tu Señor, como tu Salvador? ¿Qué es lo que te impide? Quizás es que dices que vives muy ocupado y que el tiempo y que las actividades y que el trabajo no te permiten acercarte al Señor. No te dan el tiempo para hacerlo. Quizás puede ser la edad. Porque algunos dicen, no, es que yo estoy muy joven y necesito es disfrutar la vida. Después de que disfrute la vida, entonces me acercaré al Señor. Otros dicen, no, es que ya estoy muy viejo, ya lo que fue ya. Hermanos, son obstáculos, son barreras. Quizás es el estrato. A veces pensamos, a veces creemos que es que necesitamos congregarnos en una iglesia gomela, en una iglesia de estrato, o que la iglesia es muy de estrato bajo o de estrato alto, sea para arriba, sea para abajo. A veces nosotros le ponemos obstáculos al Señor en eso. Quizás es el trabajo, es que mi trabajo no me permite. Quizás la profesión, es que como yo soy tan sabio, mi conocimiento no me permite. También la autojustificación, no, pues yo no le hago mal a nadie, yo no necesito de un Salvador. Hermanos míos, son barreras. ¿Cuánto es la barrera que colocan para conocer al Señor en la religión? No, es que yo no me quiero cambiar de religión. Una vez más, la relación con el Señor Jesucristo nada tiene que ver con la religión. Es obvio que después vamos a tener que hacer cosas que pues implicarán de alguna manera religión, pero hermanos míos, no es el obstáculo, no puede ser el obstáculo para conocer al Señor. Quizás en últimas la barrera, el obstáculo que podemos tener para acercarnos al Señor pueda ser el temor, y básicamente el temor a qué dirán los demás de nosotros. Bueno, hermanos, Zaqueo venció unos obstáculos que yo considero realmente difíciles. Los venció, ¿por qué? Porque deseaba. Para él era muy importante, era lo más importante, era la única oportunidad que tenía de conocer a Jesús y no se lo iba a perder, no se lo iba a perder. Tú y yo tenemos posibilidades, hermanos míos, estamos vivos, podemos tomar decisiones, podemos ayudar en la cosa. Quizás no tengamos tantos obstáculos como Zaqueo, pero hermano, hoy es día de acercarse al Señor. Hoy es día de desear verdaderamente de corazón acercarse al Señor. Porque lo primero que necesitamos para acercarnos a Jesús realmente es desearlo. Y desearlo con el corazón, de tal manera que eso nos impulse a vencer los obstáculos que quizás sí tenemos. Claro que sí, hermano. Número 2,
Número 2 es que el encuentro con Jesús debe ser con gozo, con alegría. Yo no entiendo por qué algunos creyentes, hermano, caminan por la vida con esa amargura, con esa tristeza, con esa falta de, hermano mío, de ganas de vivir. Si, hermanos míos, la relación con Jesús debe ser realmente con gozo. Imaginémonos esto, pues había una gran multitud ahí para ver a Jesús, ¿cierto? Pero todas las personas estaban reunidas allí para ocupar como la primera silla y poder ver a aquel que pues de tanto se hablaba de él, poder reconocer al Señor. Y aquí encontramos a este Zaqueo que nunca había visto a Jesús, él había oído hablar, pero él hasta ahora quería conocerlo. Y me gusta cómo continúa la historia. Dice ahí versículos 5 y 6. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y dice la Escritura: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hermano mío, a este hombre se le iluminó la cara con gozo allí, claro. Él nunca, la Escritura no registra de que Zaqueo hubiera conocido a Jesús, de que Jesús hubiera conocido a Zaqueo. Esta era la primera vez que realmente pues ellos se veían, y lo interesante es que Jesús alza los ojos y de alguna manera le llama la atención y lo llama, ¿cierto? Zaqueo. Él lo llama por nombre, él lo conoce, él sabe, mi amado hermano, entre los millones de personas que hay en este mundo, Jesús conoce tu nombre. Él te conoce claramente, Él sabe de ti, Él sabe de lo encaramado que estás en ese árbol tratando de buscarlo. Jesús sabe de las peripecias que tú has tenido que pues enfrentar y sortear en esta vida. Eso lo sabe el Señor. Jesús, oiga, hermano mío, dice la Escritura, tengo un versículo aquí que está en Juan, capítulo número 10, el versículo número 14, que dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esa sí es una buena oportunidad para que tú te des cuenta en tu mente y en tu corazón de que Jesús te conoce. Jesús sabe de ti. Individualmente Él te conoce. Como en el caso de Zaqueo. Igual Jesús quiere, de la misma manera como con Zaqueo, de la misma manera Él quiere establecer una relación cercana contigo. El deseo más profundo del corazón de Dios es hacer morada en sus hijos, en los creyentes. Mis amados, y por eso podemos, así como Zaqueo, pues aceptar el llamado de Jesús. Mira que Jesús llama a Zaqueo. Este mismo Zaqueo, mi amado hermano, que dice la Biblia que era publicano y que entendemos nosotros que era despreciado, odiado, rechazado, ladrón, corrupto, quizás rico ilícitamente. Este hombre recibe el llamado de Jesús. ¡Qué felicidad, hermano! Todo el dinero quizás que Zaqueo tenía, todas las comodidades que quizás Zaqueo tenía con base en su riqueza, pues nunca le hicieron tan feliz como ver que Jesús y escuchar que Jesús lo llama por su propio nombre. Y dice aquí la Escritura que descendió rápidamente, que descendió a prisa, dice la Biblia. Hermanos míos, Zaqueo, ese vacío que su riqueza, que su estatus le podía proveer, no llenaba como sí lo llenó el llamado de Jesús. Y es que solo Dios verdaderamente puede llenar nuestros vacíos. Las necesidades que tenía Zaqueo fueron satisfechas únicamente en Jesús. Las riquezas no satisfacían realmente las necesidades de este Zaqueo, y Jesús lo llamó. Jesús se acercó a él, y dice la Biblia que este hombre bajó con gozo. Así que
Amado, si tú quieres acercarte con Jesús, no solamente tienes que desearlo, sino que eso va a producir en ti ese gozo para poder responder a su llamado a prisa, pronto, sin esperar, sin perder el tiempo. Es una decisión que tenemos que tomar ya, inmediatamente. Me gusta porque la Biblia dice por allá en el libro de Segunda de Corintios, tengo ese versículo aquí, Segunda de Corintios capítulo número 6, en la última parte del versículo 2 dice: he aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de la salvación. Y me gusta eso y tomo ese versículo, ¿por qué? Porque aquí acabamos de leer que dice la Escritura, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Eso es lo que Jesús le dice a Zaqueo. No es que mañana, no es que después, no es que cuando acabes tus problemas, no es que cuando seas viejo, no. Jesús dice hoy. Y aquí la Biblia en 2 de Corintios nos dice que el tiempo aceptable, el día de la salvación, ese tiempo es hoy. Así que mi amado hermano, no aplaces esa decisión. Nunca postergues esa decisión de acercarte al Señor. No la dejes para después. Es que después conoceré del Señor, es que después recibiré del Señor. Esa prisa es hoy. Es hoy cuando debemos tomar esa decisión. Quizás tú estás pensando: cuando termine mis estudios me entregaré al Señor. Cuando salga de deudas me entregaré al Señor. Cuando disfrute de esta vida. Hermano mío, es una decisión que no se puede postergar. Necesitamos hacerlo ya, no se puede aplazar. ¿Cómo lo demostró Zaqueo? Dice la Biblia que él bajó rápido. Al llamado de Jesús él descendió rápido, a prisa. Pero ¿sabe qué? Gozoso, contento, feliz. O sea, Zaqueo tuvo que tomar la decisión ahí, ya, de recibir a Jesús. No como Jesús, sino como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y allí en el árbol, encaramado en el árbol, recibió a Jesús en su corazón con gozo. De tal manera que ahora podía recibirlo en su hogar, gozoso. Allí Zaqueo deseaba, anhelaba conocer a Jesús, y por eso cuando se le presenta esta oportunidad, corre, a pesar de los impedimentos, a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades. Él corre hacia ese llamado de Jesús y lo hace con gozo. Primero en el árbol para recibirlo en su corazón, pero luego en su casa, en su morada, en su familia. Y eso me agrada, hermanos míos, porque Jesús quiere realmente llegar mucho más allá de tu corazón. Es tu familia, son tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu familia extendida. Porque Jesús fue a la casa de Zaqueo y quizás él allí predicó. Y allí pues llevó el mensaje y quizás muchos fueron convertidos. Allí fueron muchos ganados para el reino de los cielos. Hermanos, se necesita abrir nuestro corazón con gozo para el Señor, pero abrir nuestros hogares con gozo para Él también. Hermano, Jesús está interesado en tu familia. Ese esposo extraviado, esa esposa que con dudas, esa esposa que todavía, hermanos míos, es tiempo de poner nuestra confianza en Cristo. Así como lo hace Zaqueo, primero lo recibe en su corazón con gozo, pero acto seguido, él lo recibe en su casa, en su hogar, y lo hace con gozo. La salvación, dice la Escritura, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Que esa promesa sea anhelada por ti, para que Jesús sea conocido en todo tu hogar, en toda tu familia. Y no solamente como Jesús, sino sea conocido como el Salvador, como el Señor de nuestras vidas. Porque número 3 es que el encuentro con Jesús siempre va a ser transformador. Va a haber una transformación en nuestra persona y en nuestra personalidad. La historia continúa de esta manera. Lucas, capítulo 19.
versículos 7 y 8. La Escritura dice de esta manera: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Guau! Esto sí es un cambio, ¿verdad? Esto sí es un cambio. Bueno, alguien dice que el amor se mide también en pesos, ¿no? Eso tiene que costar. Si de verdad deseamos, si de verdad queremos, cuando amamos vamos a tener que dar. Y veamos este pasaje un poquito despacio. ¿Por qué? Porque aquí dice que, oiga, porque Zaqueo recibió a Jesús en su casa, pues eso generó la murmuración. Claro, obviamente contra Jesús, porque era el rabí, ¿cierto? Contra él, pues las murmuraciones. Y aquí pues recordamos que pues claro, esta era la costumbre allí en Jericó, allí en los tiempos bíblicos. Pues ¿por qué? Porque pues no eran bien vistos estas personas, corruptos, ladrones, traidores a la nación. Y ahora ¿cómo era que Jesús se iba a meter ahí a comer en la casa con este hombre pecador, dice la Biblia, ¿cierto? Y bueno, pues la sociedad pues veía a esta persona de mala reputación como que no podía tener relación con el Señor. Pero mire que Jesús piensa de manera diferente. Jesús veía en este hombre pues esa fe que había surgido en él. Interesante, y como parentesitos, es que nosotros pensemos que el nombre Zaqueo, realmente Zaqueo lo que quiere decir es puro, inocente, justo, cosa que este hombre no tenía, pero quizás como que Jesús sí lo veía dentro de él, ¿verdad? Este hombre pues genera esa movimiento de murmuración ahí contra el Señor, porque pues no era como lo más cómodo para que Jesús pudiera entrar en su casa, pero Jesús piensa diferente, ¿cierto? Y pues estos indignados, estos molestos, porque pues cómo le van a abrir la puerta a este hombre. Oiga, tal vez él también entendió la situación, quizás Zaqueo, pues al abrirle las puertas de su corazón y las puertas de su hogar a Cristo, pues él se dio cuenta realmente de su propia vida y fue llamado a lo que nosotros llamamos arrepentimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quizás él comprendió lo que estaba haciendo, lo que para él era su manera de vivir. Quizás en este momento, y al acercarse a Jesús, su mente es iluminada como pasa siempre, y entonces comprendemos que cosas que nosotros hacemos pues como que no son tan correctas, ¿verdad? Y como que toca cambiarlas. Y cuando tenemos un verdadero encuentro con Jesucristo, oiga, necesitamos recibirlo como nuestro Salvador, y eso implica que reconocemos que no estamos bien, que hay algo mal en nosotros, que necesitamos ese Salvador, porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, que necesitamos recibirlo como nuestro Señor en nuestro corazón. Y pues no es suficiente con el querer, mis amados. A veces nosotros creemos, ay, es que yo amo al Señor. Sí, pero si me amáis, cumplid mis mandamientos. No es suficiente realmente con el querer, con el simpatizar. No es suficiente con ese, ay, yo quisiera ser cristiano. Ay, yo quisiera tener la fe que tú tienes. Ay, es que yo quisiera aceptar el Evangelio. Pero hermano, quizás los obstáculos, las limitaciones nos pueden, ¿verdad? No es suficiente con el conocimiento intelectual. Muchas personas conocen a Jesús, saben de Jesús. A muchas personas les he escuchado yo decir, claro, Jesús, aquel que nació de María siendo virgen por el poder del Espíritu Santo. Claro, qué teología tan impresionante, excelente, pero aún así no le reciben como su Señor. Jesús no pasa de ser el carpintero hijo de María, quizás. No pasa de ser quizás aquel hombre predicador o profeta, qué sé yo, pero no es el Señor en sus vidas.
no es el que verdaderamente posee, dueño de tu vida. Hermano, y ahí es donde necesitamos, mis amados hermanos, es ponerlo en el trono de nuestro corazón. Ni siquiera la familia de Jesús creía en Él. Hermanos míos, no es solamente saber, es que necesitamos es creer verdaderamente, poner nuestra confianza realmente en el Señor para todo lo que nosotros hacemos. Ahora, a veces la gente dice, no, es que yo creo en Dios. ¿Sabe? No es suficiente creer. Porque la Biblia nos dice por allá en el libro de Santiago que aún los demonios ven a Dios, creen en Dios, porque claro, ellos lo ven y tiemblan, pero no se arrepienten. Y no se arrepienten, ¿por qué? Porque no lo reciben como el Señor. Ya ellos no lo van a poder hacer, pero tú y yo sí. Tú y yo sí podemos poner a Jesús como nuestro Señor, aquel que gobierna nuestras vidas, el que da la dirección a nuestras vidas. Así que cuando Zaqueo se le abren los ojos allí, quizás escuchando también allí a Jesús hablar en su casa, pues Zaqueo es que habla y mira lo que él dice. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Eso sí es transformación, mi amado. Y no te estoy diciendo que lo hagas. El Señor será el que pone en ti cada deseo y puntos donde tú y yo debamos ser pues arrepentidos de lo que estamos haciendo. Porque, hermanos míos, muchas personas creen que ser cristiano es porque vienen a la iglesia. No, eso no le hace cristiano. Eso no le hace cristiano. Necesitamos es aceptarlo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y eso sí es lo que genera resultados. Hay un cambio en nuestras vidas. Como en Zaqueo. Este hombre, pues contrario a la fama de tramposo que tenía, de corrupto, de ladrón, de insensible, de injusto. Quizás algunos lo llamarían el miserable ese del Zaqueo. Y pues hasta se había enriquecido a costillas de este pobre pueblo. Ahora lo vemos sincera y genuinamente arrepentido al pretender, al querer ayudar a los pobres. Dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Wow, eso sí, realmente que es un cambio. Eso sí realmente es una alteración en el patrón de comportamiento de este hombre, movido a misericordia, a sensibilidad. Y claro, cuando se quita ese peso, cuando Dios toma nuestros pecados y los echa en el fondo del mar, ese peso de los pecados se quita de nosotros. Oiga, pues sí vemos la vida de otra manera. Y sí nos damos cuenta de la sensibilidad que habíamos perdido acerca de las personas. Hermanos míos, si no reconocemos ni siquiera la necesidad de las personas que vemos en este mundo, ¿qué vamos a creer en el Dios que pues muchas veces ni vemos? Pero aquí Zaqueo, primer acto de genuino arrepentimiento, es que él dice, oiga, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y te quiero recordar que la Biblia desde el inicio nos dijo que este hombre era rico. Y en realidad era muy, muy rico. Esa transformación en la manera de Zaqueo de ver la vida. Pero sabe, segundo es que dice aquí, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Bueno, la Biblia habla de las deudas no pagadas y entonces cómo nosotros sí tenemos que ponerle ahí un interés de encima para poder satisfacer, para poder compensar el daño causado, ¿cierto? Para poder compensar las situaciones y pues devolver lo robado cuadruplicado, es decir, 4 veces más. Por supuesto, habla de un cambio, de una transformación, de una regeneración total en la vida de Zaqueo y con hechos reales, concretos, prácticos, dando evidencias de un fruto de arrepentimiento sincero, verdadero. Él estaba reconociendo que había obrado mal. Ahora, a mí me llama la atención que este hombre dice, y si en algo he defraudado a alguno.
Pues quizás a la luz de lo que estamos conversando, quizás, pero ¿cómo va a ser tan cínico decir que sí en algo? Claro que había defraudado a las personas, claro que sí. Pero quizás Zaqueo lo que está diciendo es, oiga, yo no era consciente de eso. Yo no era consciente de eso. Y entonces ahora, ¿cómo hago? Pues debo resarcir el mal que he hecho. Y pues es lo que él está diciendo. Es decir, el amor por Cristo, el gozo de recibir la salvación, le dio convicción de sus errores, de sus pecados, y lo condujo a un arrepentimiento genuino. Y en un instante, hermanos míos, en un instante, este hombre repudiado y odiado, corrupto y abusador, fue transformado por el amor de Dios. Fue transformado por ese amor que se le presenta en ese momento y pues hace un cambio tremendo en la vida de Zaqueo. Y es que, hermano, Jesús aún hoy tiene poder para transformar, para cambiar, para regenerar. Ese Jesús fue también el que transformó a ese Mateo, que también era recaudador de impuestos, para convertirlo en un discípulo del Señor. Ese Jesús que cambió a ese Simón el cananista, ese celote, es decir, ese rebelde, revolucionario, guerrillero si quiere, y lo convierte en un discípulo del Señor. Ese Jesús que con el poder suficiente para tomar a esta mujer samaritana con problemas en su vida, dificultades en su moral, condiciones sociales difíciles, y convertirla en la primera evangelista que llevó el poder de Dios a los samaritanos. Hermano, ese mismo Jesús que tomó a Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, y convertirlo en tremendo apóstol a los gentiles. Ese mismo Jesús está frente de ti, para que tú tomes la decisión y Él te pueda transformar. Solo requiere que tú lo desees, que con gozo lo recibas, y ese poder transformador obrará claramente en tu vida. Esa es la decisión que tú debes tomar. No se trata de religión. No se trata de cambiarnos de las bancas de madera a las sillas RIMAX o las sillas de determinada manera. Es eso lo que Dios está esperando de ti, ese encuentro contigo. ¿Cómo termina esta historia, mis amados hermanos? Pues la conclusión tiene que ver con el versículo 9 y 10. Dice la Escritura: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo recibió la salvación eterna de su alma, la salvación de este mundo corrupto que lo tenía oprimido. El encuentro con Jesús trajo como resultado la transformación de Zaqueo y le trajo su salvación. El bienestar físico, pero el bienestar emocional le trae. Hermanos míos, aquí Zaqueo escucha de Jesús que este mismo, Él ha venido, ¿para qué? Para encontrar aquello que se había perdido. Hermanos míos, ese Jesús que está con nosotros hoy es el mismo que allí recibió a Zaqueo, porque la razón por la cual Jesús pasaba por Jericó era para eso, para encontrar lo que se había perdido, para buscar y encontrar lo que se había perdido. Ese Jesús está hoy vigente en cada uno de nosotros, buscando esa relación perdida, mis amados. Hermano mío, el día de la salvación es hoy. Y Zaqueo, me parece a mí, un tremendo testimonio de la Biblia de cómo Jesús cambia, transforma, regenera la vida de un ser humano, independientemente de la condición espiritual de esa persona.
Independientemente de las dificultades, independientemente de la cantidad de errores, de fallas, de pecados que haya. Y la buena noticia es que ese Cristo sigue teniendo ese mismo poder transformador hoy y siempre. Porque la Escritura dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amado, hoy es el día de la salvación. Así que basta con que tú tomes la decisión de recibirlo en tu corazón y hacerlo el Salvador y el Señor de tu vida. Si es tu decisión, ¿por qué no cierras tus ojos, inclinas tu rostro y oramos? Solo comienza con una decisión. Allí con tus ojos cerrados y con tu rostro inclinado, ¿por qué no le dices: Señor, Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Hoy abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. Te acepto como mi Señor. Te reconozco como el Dios Hijo enviado para salvarme. Me arrepiento de todos mis pecados y te acepto, mi Señor. Inscribe, por favor, mi nombre en el libro de la vida, del cual jamás será borrado. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona que ha tomado esta decisión por primera vez, Señor. Pero también a aquellos que por alguna circunstancia estaban caminando lejos de ti, Señor. Quizás con su relación enfriada, Señor. Padre, yo te pido que los bendigas en gran manera, Señor. Que los guardes, Dios. Padre, que a partir de hoy, Señor, sus manitas estén agarradas de tu poderosa mano, Señor. Y que tú no los sueltes, Padre. Que ellos no se desvíen ni a izquierda ni a derecha, sino, Padre, que tú cumplas tu propósito en cada uno de ellos, Señor. Provéeles de crecimiento espiritual, Señor. Provéeles de una, Señor, una iglesia cercana, Padre, o que con nosotros se congreguen, Señor, y que puedan recibir de tu sana doctrina, Señor. De ese alimento puro, Señor. Padre, bendícelos, guárdalos, Señor. Y Padre mío, pon gozo en sus corazones para que disfruten verdaderamente esta vida que tú nos provees, Señor, y que nos lleva camino a la eternidad, Dios. Muchas gracias, Dios, por tu iglesia, por tu pueblo, por tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, esta semana para considerar la decisión, pero también para extender el reino de los cielos. Comparte este mensaje con aquellas personas que Dios ha puesto en tu corazón. Que el Señor les bendiga y con el favor de Dios nos veremos la próxima semana.